La Biblia habla de un pecado que Dios no puede perdonar y millones viven bajo el temor de que lo han cometido. ¿Es esto cierto? ¿Habrá algo que Dios no puede perdonar? Toma tu Biblia y mantente en sintonía, porque en un momento veremos lo que Dios nos dice acerca de este tema. Cuando era niño, estaba hablando con mi hermano que me convenció, mi hermano mayor, que decir malas palabras era el pecado imperdonable. Si dices una mala palabra más, nunca irás al cielo. Y eso me asustó y por un tiempo pensé que estaba condenado a ir al infierno. Porque cuanto más trataba de no pensar en malas palabras, más venían a mi mente. Y llegué a pensar, tal vez mi hermano tiene razón, que nunca llegue al cielo. Por supuesto, hoy comprendo mejor las cosas. No hay duda que las malas palabras son pecado, pero no son el pecado imperdonable. De hecho, la Biblia dice en 1 San Juan, capítulo 1, versículo 9, una hermosa promesa, subraya, marca en los pasillos de tu memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora nota que no hay exclusiones en este versículo. Dice que si confesamos nuestros pecados, Jesús nos perdona y nos limpia ¿de cuánto? De todo pecado. Recuerdo a alguien que vino un día a contarme algo terrible. Había engañado a su esposa y había ocurrido hacía muchos años. Y aunque su matrimonio ya había terminado hacía mucho tiempo, todavía había algo que le remordía. Bueno, no creo que Dios me perdone alguna vez, decía él. Fue entonces cuando abrí mi Biblia en este versículo y se lo mostré. David, quisiera que me leas este pasaje. Y era fácil para él encontrarlo porque yo lo tenía subrayado en mi Biblia. Dudó por un momento y entonces leyó, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me miró un tanto inseguro de sí mismo y me di cuenta que tenía un problema en creer lo que había leído. Así que tomé mi lapicero y se lo di. David, necesito que me hagas un favor. Toma este lapicero y haz un pequeño cambio al versículo. Al final, donde dice que Jesús nos limpia de toda maldad, quisiera que escribas excepto adulterio. Y David tomó el lapicero que le di y se mantuvo allí por un momento. Entonces me dijo, no puedo hacerlo. No puedo cambiar lo que la Biblia dice. Y estaba en lo correcto. Tú no puedes cambiar lo que dice la Biblia. Y una vez que Dios lo dice, es para siempre. Entonces sonreí y le dije, pero David, tú lo has estado cambiando por años porque tú no crees lo que dice. Cuando Jesús dice que te limpia de toda maldad, eso es exactamente lo que hace. Y cuando estuvo en la cruz, Él sabía que tú cometerías ciertos serios errores y que los necesitarías. Lo noté bastante conmovido al darse cuenta que Dios podía perdonar su error. Y estas son las mejores noticias que alguien alguna vez puede recibir. No hay pecado alguno que Dios no pueda perdonar si se lo llevamos a Él. Así que aparentemente no hay tal cosa como pecado imperdonable. Porque si Jesús puede perdonar todo, ¿habrá algo que no pueda perdonar? ¿Habrá algo que finalmente te impedirá llegar al cielo? Ahora mira lo que Jesús dijo. Es esto interesante. San Mateo, capítulo 12, versículo 31. Voy a leer la primera parte. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Aquí está. Aquí está nuevamente. Todo puede ser perdonado porque así lo dice la Biblia. Y la Biblia siempre dice la verdad. Todo son buenas nuevas porque incluye pecados como blasfemia. Así que, ¿de dónde tomaron los cristianos la idea de que hay un pecado que Dios no perdona? Bueno, viene de las siguientes palabras que Jesús pronunció. Leamos nuevamente el versículo. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
Bueno, resulta que sí hay un pecado que no puede ser perdonado y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto levanta una pregunta importante. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es una pregunta importante porque hay un pecado que la Biblia menciona que nunca puede ser perdonado. Si tú lo cometes, si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, nunca llegarás al reino de los cielos. Y eso es algo grave, muy serio. Mucha gente ha tratado de adivinar qué pecado será este. Y han llegado a conclusiones interesantes. Por ejemplo, algunos dicen que el pecado imperdonable es el suicidio. Porque una vez que estás muerto ya no puedes arrepentirte y te perderás para siempre. Pero eso no puede ser cierto porque el capítulo 11 de Hebreos nos dice que Sansón estará en el cielo. Y Sansón se suicidó. Otras personas dicen que el asesinato es el pecado imperdonable porque cuando tú matas a alguien necesitas responder con tu vida. Bueno, eso tampoco es cierto porque Moisés y David ambos fueron asesinos y la Biblia también nos dice que estarán en el cielo. Y mi hermano me decía que jurar o decir malas palabras es un pecado porque este pasaje habla de blasfemias. Y si decir maldiciones no es blasfemia, entonces ¿qué es? Afortunadamente no tenemos por qué adivinar sobre este asunto porque la Biblia lo dice claramente. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Y para entender lo que es el pecado contra el Espíritu Santo, es importante que comprendamos claramente cuál es la función del Espíritu Santo. Bueno, tenemos en San Juan capítulo 16. Allí Jesús presenta a sus discípulos qué es el Espíritu Santo. Ahora, es importante darnos cuenta que el Espíritu Santo estaba obrando en el área del Antiguo Testamento, mejor dicho, en la era, y en cada área de la vida de las personas, si se lo permitía. Pero aquí Jesús está preparando a sus discípulos para el hecho de que Él estaba por ascender al cielo, de regreso al Padre. Y esto es lo que dice en San Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús habló de alguien que vendría como ayudador, como consolador para asistir a los discípulos en la predicación del Evangelio y llevar al mundo al conocimiento de Dios. Hoy nos referimos a esa persona como el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Aunque está un tanto misterioso y difícil de entender que Él es Dios tanto como lo son el Padre y el Hijo, me gusta el hecho que es llamado ayudador o consolador, porque nos da una idea de lo que Dios hace por nosotros. Jesús sabe por experiencia lo que significa vivir este mundo de dolor, sufrimiento y desengaños. Él sabe cuán difícil es mantenerse puro en un mundo que acaricia el pecado. Y cuando regresó al cielo, nos dio la promesa que no estaríamos solos. Dios todavía está con nosotros en persona a través de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, si lees lo que dice la primera carta del apóstol Pablo, cuando escribió a la iglesia de Corinto, encontrarás de las maneras en que el Espíritu Santo ayuda a las iglesias. Y dice 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando compartes con otros a Jesucristo, lo haces a través del poder del Espíritu Santo. Si Él no estuviese hablando a tu corazón u obrando en tu vida, no te sería posible reclamar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cuando una persona vuelve su vida a Jesús, está demostrando una evidencia dramática de que el Espíritu de Dios está obrando en su corazón. Y amigos, este hecho contradice lo que algunas personas piensan que es la evidencia de que el Espíritu Santo está en sus vidas. A veces caemos en la trampa de pensar que los milagros y las manifestaciones sobrenaturales son la evidencia primaria de tener el Espíritu Santo.
Y muchos cristianos asumen que no lo tienen porque no sanan a personas o hablan en lenguajes extraños. Pero la Biblia hace claro que en el momento en que la persona encuentra esperanza en Cristo, en el momento en que comienza a amar a su Salvador, es porque el Espíritu de Dios está obrando en su vida, está tomando posesión de su vida. Y de acuerdo a la Biblia, nadie puede decir que Jesús es Señor y experimentarlo sin el trabajo del Espíritu Santo. Ahora, esto no quiere decir que esto es todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros como iglesia cristiana. Además de concedernos fe en Cristo, también nos da lo que la Biblia llama dones espirituales, para ayudarnos a completar la obra que Jesús dio a la iglesia. Y Pablo continúa más adelante en 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nuevamente, quiero que notes que la Biblia dice que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, no solamente algunos que obran milagros. Y continúa. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay otros pasajes que enumeran una lista mayor de dones, como Romanos 2, Efesios 4. Pero quiero que notes que cada creyente, de acuerdo a la Biblia, tiene ciertos talentos y habilidades para ayudar en alguna función de la iglesia. Y esos dones están diseñados para que la iglesia llegue a ser una unidad completa, que cuando trabajen juntos puedan sacudir al mundo para Dios. Así que, amigo y amiga, una de las tareas del Espíritu Santo es movilizarnos como creyentes en un gran ejército para el reino de los cielos, presentando a Cristo ante el mundo en un mundo de oscuridad. Pero hay algo más que hace. Y aquí es donde comenzamos a descubrir qué es el pecado imperdonable. Regresemos al pasaje de San Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea que el Espíritu Santo actúa como conciencia para todo ser humano. Mucha gente dice que el sentimiento de culpa es malo y debes ignorarlo. Algunos consejeros te dirán que debes suprimir los sentimientos de culpa al hacer justamente aquello sobre lo cual te sientes culpable. Pero esto es un serio error, porque estarás luchando contra la voz de Dios mismo. Debes admitir que a veces, o mejor dicho, yo debo admitir que a veces nos sentimos culpables cuando no tenemos culpa alguna, como cuando le decimos no a alguien o cuando no queremos ser manipulados por otros. Pero la mayoría de las veces, cuando nos sentimos culpables, es porque el Espíritu Santo nos recuerda que nos estamos saliendo del camino y apartándonos de nuestro Padre Celestial. Y Jesús continúa diciendo, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. A veces la gente piensa que el Espíritu Santo es algo así como un policía listo para condenarte si te diviertes un poco. Pero este no es un cuadro exacto de acuerdo a la Biblia. La razón por la cual Él habla a tu corazón y te dice que te estás apartando del camino es porque está tratando de conducirte a un acercamiento a Jesús. Él sabe cuál es tu necesidad para que seas feliz y que puedas entrar al reino de los cielos.
Y así continúa obrando en tu corazón, recordándote que eres pecador y conduciéndote constantemente a una más profunda relación con Cristo. Y al seguir a Dios y responder a su llamado, encontrarás que el Espíritu Santo te mostrará más y más verdades de la palabra de Dios. Al igual que el estudiante que avanza en su carrera años tras años, ¿verdad? Año tras año. El Espíritu Santo se complace cuando progresas espiritualmente y te concede mayores responsabilidades mientras creces en Cristo. Te enseña verdades más profundas a medida que te es posible seguir lo que ya sabes. Pero ¿qué ocurre cuando decides no seguir la voz del Espíritu Santo? ¿Qué ocurre cuando te sientes culpable y sabes lo que tienes que hacer, pero deliberadamente eliges lo contrario? Escucha bien. Es entonces cuando estamos entrando en el territorio del pecado imperdonable. Cuando contristamos al Espíritu como Pablo lo describe en el libro de Efesios. Yo he estado en ese lugar, en lo alto del Niágara, justo antes de llegar al borde de la caída. Hay un punto donde ya es demasiado tarde para que un bote pueda regresar y automáticamente será llevado al precipicio. Y a través de los años, mucha gente ha descubierto eso demasiado tarde al ignorar las advertencias y cruzar el punto de no retorno. Simplemente no se puede regresar. Y sabes, lo mismo es cierto espiritualmente. Lo mismo es cierto en asuntos espirituales. El Espíritu Santo habla a nuestros corazones acerca de los peligros que confrontamos cada día. Pero Él no interfiere en nuestra libre elección. Si elegimos ignorar las advertencias, eventualmente cruzaremos el punto de no retorno. No es que Dios se dio por vencido contigo, sino que tú has llegado a un punto donde te has acostumbrado a dejar de escuchar. Yo recuerdo años atrás, cuando compré un detector de radar para mi auto, y cada pocas cuadras estaba pisando los frenos, estuviera yendo rápido o no, porque me alertaba constantemente. Pero a medida que pasó el tiempo, me resultaba más difícil escucharlo, aun cuando continuaba emitiendo su sonido con frecuencia. Y que los seres humanos somos muy buenos para acostumbrarnos. Es increíble cuán rápido aprendemos a dormir cerca de una vía del tren o cuán pronto dejamos de escuchar los aviones cuando vivimos cerca del aeropuerto. Es como si nos encalleciéramos por asuntos que antes nos molestaban. Recuerdo cuando era jovencito y trabajaba para ganarme los estudios en cierta institución en Uruguay. Me asignaron la tarea de cortar árboles con un hacha. Al comienzo mis manos estaban doloridas. Se llenaron de ampollas que sangraban. Yo era apenas un adolescente. Y al siguiente día me parecía imposible continuar con ese trabajo. No podía sostener el hacha. Pero me esforcé en continuar. Y la siguiente noche aún continuaba con las manos sangrantes y doloridas. Pensé que ya no podía continuar. Pero ¿sabes qué ocurrió después de algunos días? Mis manos se acostumbraron al abuso y se formaron callos sobre esas heridas. Y mis músculos se fortalecieron. Y aun cuando continuaba trabajando más arduamente, ya casi no sentía dolor. Y así es con el Espíritu Santo. A lo largo de la vida, tú sientes esas pequeñas culpas que te dicen que estás haciendo algo equivocado. Pero si persistes en ignorar esas pequeñas advertencias y continúas haciendo esas cosas, eventualmente ya no sentirás más culpa. Habrás cruzado el punto de no retorno y apagarás la voz del Espíritu Santo. No es porque Él esté en silencio, sino porque tú has formado un callo y en lenguaje bíblico has endurecido tu corazón. Conocí a un hombre casado que sufría de grandes tentaciones sexuales. Al comienzo le molestaba mucho y fue a un consejero en búsqueda de ayuda. Escuche, le dijo el consejero, no debe sentirse culpable por esto. Eso lo va a destruir a largo plazo. Lo que necesita es ir y hacer justamente eso, tener un affair y entonces otro, y si es necesario, otro más. Y no pasará mucho y usted notará que el problema desaparecerá. ¿Y sabes? En un sentido el consejero estaba en lo correcto, porque si deliberadamente continúas cometiendo el mismo pecado vez tras vez,
eventualmente vas a dejar de sentir remordimiento y no vas a escuchar la voz del Espíritu Santo advirtiéndote que vas por mal camino, porque desarrollarás callos sobre tu corazón y el problema allí terminará, por lo menos, hasta el día del juicio. Amigo y amiga, es peligroso ignorar la voz del Espíritu Santo cuando nos habla a través de su palabra, ignorar la verdad de Dios, ignorar sus llamados a seguir el camino de Dios. Si sabes que algo está mal, deja de hacerlo. Si luchas con los mismos pecados vez tras vez, necesitas llevarlo a la cruz. Si sabes que Dios te llama a hacer algo, pero tú no lo haces, necesitas comenzar ahora. De otra manera estarás arriesgando a arruinar tu conciencia, que es uno de los instrumentos más sensibles en el universo. Es por eso que el diablo quiere llevarte de un pecado a otro. Él sabe que cada vez que caes, menos y menos lo vas a resistir la próxima vez. Y cuando entras en ese ciclo, se hace más y más difícil escuchar la voz de Dios. ¿Hay algún pecado que Dios no puede perdonar? Y la respuesta es sí. Es el pecado del cual tú no quieres arrepentirte. Y con el tiempo te colocarás donde ya no te sentirás más mal, no te sentirás mal por Él y dejarás de seguir a Dios. Cuando era niño hubieron veces que estaba convencido que había cometido el pecado imperdonable. Algo ocurría y me sentía culpable. Y estaba absolutamente seguro que Dios nunca me aceptaría otra vez. Pero lo que yo no entendía era que en realidad Dios estaba trabajando en mi vida. Yo me sentía mal porque Dios estaba ayudándome a sentirme de esa manera. Él me estaba urgiendo a llevar mi problema a Jesús para que lo solucionara al pie de la cruz. Mis sentimientos de culpa y remordimiento no eran un problema. En realidad eran un don de Dios. Y Jesús dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado y eso es exactamente lo que ocurre cada vez que te sientes mal por lo que has hecho. Y ahora quiero decir a manera de conclusión que pienses en lo que esto significa. Muchos están preocupados de que han cometido el pecado imperdonable. Pero si lo hubieran cometido, no les importaría, porque no les sería posible escuchar la voz del Espíritu diciéndoles que han hecho algo malo. El mismo hecho de que estás preocupado indica que no has ido demasiado lejos. Si estás preocupado, es una buena señal. Significa que todavía puedes escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón. Y no es demasiado tarde. Ahora mismo, en este preciso momento, puedes traer tus problemas a Jesús y pedirle perdón. Y su promesa es que Él te perdona y te limpia de toda maldad. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes yo amé. Lávame y blanco, cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuánto soy, cuánto sé.
lávame y blanco, cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame y blanco, cual nieve seré. Jesús, te suplico, postrado a tus pies, tu santa y perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco, cual nieve seré, pues que solo así ser limpio podré. Oh, lávame y blanco, oh, lávame y blanco, cual nieve seré. Acompáñame en oración. Padre Celestial, alguien está temeroso de que ha ido demasiado lejos y que tú ya no puedes perdonarle. Entendemos que es una buena señal porque tú todavía estás hablando a su corazón. El diablo le está mintiendo acerca de su pecado, convenciéndolo de que no vaya a ti cuando tú has estado llamándolo todo el tiempo. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos, y manténnos cerca de tu corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Espero, amigo y amiga, que el tema de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios, así que visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás ver nuevamente este programa, obtener una variedad de estudios bíblicos, compartirlo con tus amigos y así ser un canal de bendición para otros. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.